Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, Bien, buenas noches. Buenas. Buenas, ¿qué tal Lorenzo? ¿Qué tal Rodrigo, Julio, Víctor, Marlene? sí, todo bien. Gracias por ahí. ¿Usted cómo está? Bien también. Iniciando el lunes, arrancando. Cuesta poquito, pero Pero no, es lunero, ¿verdad? no. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Tienen alguna consulta? Nuestro examen creo que es el otro lunes, ¿verdad? Examen parcial. Sí, la parcial. Sí. ¿Cómo es? Vamos a empezar con eso luego. ¿Sería jo- oral o...? No, Lorenzo, el examen va a estar en la plataforma. ah, Va a ser todo selección múltiple. Una vez que ustedes ingresen o le den clic ahí en el examen, directo ya tienen que rendir. O sea, lo que no pueden hacer es entrar y salir porque solamente una vez pueden entrar. Porque Hay un, en el caso, por ejemplo, de que salgas, la plataforma directo ya guarda tu examen y si hiciste, por decirte, tres preguntas que son correctas, de 30 va a ser, ponele que sea 6 7. Por eso es que tienen que atender bien cuando entren al examen, porque solamente una vez el sistema le va a permitir ingresar para rendir. Y como tiene un ya, porcentaje de aprobación. y el examen, sí, o sea que la parcial es acumulativo, se acumula algunos puntos. Lo que estaba viendo es qué le podría dar para que hagan un trabajo y voy a alzar en la plataforma, pero voy a pasar también en el grupo. ¿Alguien ya entró en la plataforma del instituto? Yo no todavía. Bueno, voy a pasar en el grupo el trabajo y tienen que ingresar chicos en la plataforma porque eso también se controla si ustedes ven las grabaciones y eso. Si ustedes entran, ven los materiales, eso todo queda registrado en la plataforma del instituto. yo estuve en administración que hice tareas. Ah, sí, ya pudieron alzar entonces las tareas a la plataforma. Sí. Y Ah, pues así bueno. que me atrasé 2 días. Por ahí. Y eso aparece todo cuando la tarea está retrasada en el sistema. Sí. De igual manera, el examen va a estar habilitado por 24 horas. Sería desde el lunes a las 19 horas hasta el martes, hasta las 23:59 van a tener habilitado el examen para rendir. O sea, si no quieren rendir el lunes, pueden entrar en cualquier día del martes, de mañana, de siesta, de tarde, de noche, las 10, las 11, pero tiene que ser antes de las 11, 23:59, porque 23:59 pasa a las 12 de la noche, el examen automáticamente se cierra, ya nadie puede ingresar. Entonces, en estos casos de ley laboral, nosotros no vamos a tener oral. ¿Cómo? No te escuché. No vamos a tener oral. No, no, bueno, Parcial, parcial y eh, final. no, parcial y final van a ser escritos. Los dos van a ser escritos y los exámenes son selección múltiple y va a estar en la plataforma del instituto. Y automáticamente cuando ustedes terminen de hacer toda su selección múltiple, o sea, terminan de desarrollar el examen, automáticamente la plataforma te dice cuántos puntajes hiciste. A no ser que el profesor que les toque, yo por ejemplo no voy a utilizar escribe o hagan ensayo y eso y tienen que escribir. Eso sí nosotros tenemos que leer y puntuar. En esos casos, la plataforma no te arroja enseguida el puntaje hasta que el docente corrija esos 2 o 3 puntos que puso para que ustedes desarrollen. ¿Entienden? Sí, yo pensé, no, en realidad como que lo de derecho y eso siempre es oral, examen y eso no consulta. No, con ustedes no. Solo con los que estudian derecho, como su nombre lo dice. Ahí sí es por bolillero y por programa y oral. Pero en nuestro caso Consulta no. la dirección de la plataforma.
Julio, ¿vos no tenés tu acceso todavía, Julio? No sé. Tuve con problemas con mi celular, se prendió fuego esta semana y Ah, bien. Bueno, y voy a verificar por un poco. eso, Bueno, voy a verificar Julio y te voy a pasar tu usuario y contraseña nuevamente dale, gracias. para que puedan estudiar, porque como les dije, de hoy en 8 nuestro examen, pero voy a ver para pasar en el grupo un resumen de lo que tienen que estudiar para el examen, para que no estén leyendo todas las vías dispositivas. Entonces directamente en Word voy a pasar un resumen, entonces ustedes bajan y estudian de eso. ¿Está bien? Consulta. Sí, Rodrigo. La complejidad de la clase, ¿qué tal? Yo soy nuevo. Sí. Es mi primera clase. Ah, ya, Rodrigo. Y esta es nuestra tercera clase, pero las otras dos clases son todo teoría. O sea, está la grabación, vas a poder ver la grabación y ver junto con el material. O sea, es leído, nuestra materia es leída para esta parcial, pero para la final va a tener una parte práctica, pero eso voy a levantar en la plataforma y ustedes van a tener un día para entregar. Entiendo. Perfecto. Pero no es difícil, Rodrigo, es todo leído, todo conceptos. Bueno, muchas gracias. Dale, bueno. Si no tienen otra consultita, vamos a iniciar la clase. ¿Algo, alguna duda que quieran aclarar? Todo se hace en la plataforma, ¿verdad? Los trabajos, Sí, de sí, exámenes, todo. así mismo es, Rodrigo. Y las materias, hay materias que sí o sí van a tener prácticas. Y los que pueden venir, vienen para tener las clases prácticas. Los que no, porque hay algunos que optan por la tecnicatura 100% online. Pero en mi caso, como en el caso del profe Marcelo, es una materia que es netamente teórica, entonces no hay clases prácticas, pero sí tienen materias que de repente van a venir a practicar en el instituto, que eso se le avisa con anticipación, de manera que se puedan organizar para poder venir al instituto en el caso de que trabajen o por otras cuestiones de organización, por el tema del Sí, pasaje. pero eso depende del horario que estamos llevando o no. No, generalmente son los sábados de mañana, Ah, entiendo. pero en el caso de que puedan entre semana, se puede organizar para que sea entre semana, pero en el horario de siesta. Imposible es en otra hora. Por ejemplo, yo por ejemplo, tengo mi compromiso de lunes a sábado de 7 a 15. De 7 hasta las 3 a la pinta. Y, no, y se suele hacerse las prácticas en el horario de 9 a 17 en el instituto. En nuestro caso que sea De repente, Lorenzo, se te puede hacer una constancia del instituto para que te puedan dar permiso en tu trabajo para que puedas asistir. sí. En realidad yo tengo posibilidad de cambiar turnos. Ah, ya. Sí, pero ahora no se No, no, asusten por no ello. hay, no, Se les avisa con anticipación y en el caso de que se necesite algún tipo de constancia para el trabajo, se les prepara y se les da al alumno con la firma de la directora del instituto. todo se puede eso consultar con tu número de teléfono, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Yo, sino con el de la secretaria Alicia, que voy a pasar en el grupo donde se manda el link, no hay ningún problema. Me pueden consultar a mí igual. En ese sentido no hay problema. Siempre estamos aquí para solucionar y para apoyar al alumnado por sobre todo. Pero siempre se ve las posibilidades y las ventajas que, o sea, que ustedes puedan sacar el mayor usufructo, ya sea la plataforma o en el caso de que tengan inconvenientes, pero generalmente Lorenzo y compañeros, las prácticas son cada fin de mes. Fin de mes se suele hacer, porque hay algunos que vienen de lejos, de Concepción, de Encarnación, entonces de esa forma se organizan y vienen para las prácticas que se hacen en el instituto. De mi parte
está muy bueno. Bueno, vamos a continuar, o sea que vamos a empezar con la unidad de hoy. Entonces, ¿ven ahí mi Power? Sí, se ve. Bueno, yo lo que no les doy a ustedes a nadie. Bueno, hoy nos toca desarrollar la unidad 5 y 6. Hasta esta unidad va a entrar en el examen. Pero como les dije, les voy a elaborar un pequeño resumen para que puedan estudiar de ese material. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de las condiciones generales del trabajo. La clase pasada habíamos hablado de los trabajadores calificados, no calificados, los técnicos, del contrato individual del trabajo, del contrato de equipo, del contrato el contrato colectivo. Y hoy nos toca hablar de las condiciones generales del trabajo, de la duración de las jornadas laborales. ¿Y quién me puede decir cuántas horas es lo que normalmente un trabajador debe prestar servicios? 8 horas. 8 horas. 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pasadas esas 8 horas ya son computadas como horas extraordinarias. Pero como sabrán, a lo mejor a algunos les habrá tocado algún trabajo donde habrán trabajado más de 8 horas, 12, 14 horas sin una remuneración extra por pasar lo que la ley establece. Bueno, el Código Laboral dice que la duración de las jornadas laborales se fijó en 8 horas diarias y 48 horas semanales por razones fisiológicas y de interés social, porque el trabajo físico e intelectual conduce al agotamiento físico y psíquico. Es por lo tanto su fundamento conservar la salud del trabajador, pero lastimosamente esto es letra muerta. ¿Quién de aquí los compañeros trabaja en o sea que presta algún servicio más de 8 horas y 48 horas semanales y no es pagado por ello? Yo cumplo las 48 horas, pero no son 8 horas diarias. ¿Cómo son? ¿Tenés horario cortado? No, es un horario fijo. Entre semana es un poco más largo y el viernes es más corto el horario. Y así cumplen los 48 Ya, horas. claro. Salen más temprano, entonces ahí compensan. Así mismo. Así suelen hacer también algunas que otras empresas. Pero aquellas empresas como por ejemplo las que se dedican al área de limpieza, hace poco hubo una licitación y ABC les dijo a una empresa que ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque resulta ser que esta empresa la hacía figurar, o sea, hacía figurar que ganaba el mínimo las limpiadoras y le pagaba 1,5 millones nomás a las limpiadoras porque son tercerizados. Pero así como la Contraloría también tuvo ese problema, para que gane esa empresa, la Contraloría, la licitación, pidió que a cada trabajadora se le haga una tarjeta de manera que a ellas directamente se le depositen el salario en sus tarjetas, porque si no, no iban a más a renovar contrato con esa empresa. Pero de igual manera, según escucho comentarios, dice que de igual forma a esas trabajadoras igual se le quita o sea, la empresa le quita un porcentaje por conseguirle el trabajo, ¿verdad? Pero eso está mal. Pero como habíamos hablado con otros compañeros, ¿verdad? Si vos no aceptás esas condiciones de trabajo, bueno, va a venir otro que lo va a aceptar. Pero eso no quita de que hoy por hoy, porque esa persona se aproveche de tus necesidades básicas o que tengas una familia y tengas que trabajar por, por el salario que ellos te indiquen, no quiere decir que el día de mañana, cuando esa empresa
te rescinda el contrato o te eche de la empresa, vos no puedas ir a denunciar ante el Viceministerio del Trabajo el salario que dejaste de percibir durante todo ese tiempo que trabajaste para esa empresa. Porque el Código Laboral dice textualmente que cada trabajador que ejerza una profesión o de repente un oficio tiene derecho a percibir el salario mínimo. Y en caso de que sean trabajadores que son, ¿cómo se dice?, ocasionales, se le paga el jornal correspondiente al día de trabajo de 8 horas, que el jornal mínimo del salario mínimo es ahora, creo que es 2.200.000 y alguito. Y dividido por el mes te sale 80, bueno, vamos a poner 90.000 guaraní por día que se gana. Entonces, a aquellos trabajadores que trabajan por día, se les paga el jornal que corresponde al día trabajado. No sé si alguien quiere opinar o quiere acotar algo. Yo, por ejemplo, he visto la empresa tercera de trabajar en muchas formas, como trabaja más de 8 horas por día, pero está dentro de la empresa, pero se le quita el horario de almuerzo más el horario de descanso y les paga por las 8 horas que está. Pero en la empresa permanecen más de 8 horas y cuando está descansando cualquier cosa necesita, vamos a ayudarle a responder. Al final le utiliza otra vez Su horario. su horario libre. Y generalmente hay alguna empresa que suelen cortar el horario del almuerzo de 12 a 1, que no computa como horario laboral y vuelven otra vez a las 13 y empiezan a contar de ahí. Y en el caso de los estibadores y aquellos que alzan y bajan cargamentos y eso, creo que tienen ese periodo del almuerzo más un periodo de descanso por la fuerza que utilizan. Pero en esos casos, por ejemplo, no estaría mal de hablar con la parte empleadora para evitar, porque el cuerpo, al menos si trabajas con maquinaria pesada o el trabajo es pesado, sí o sí, hay que descansar un poco para luego continuar. Generalmente en esos estibadores se llaman esos que bajan mercadería de los containers o de los barcos que bajan y eso, siempre suelen descansar una media horita y luego vuelven al trabajo, pero en el caso de que lleguen cargamentos, ¿verdad? Y necesiten de que esas mercaderías se bajen, ¿verdad? Es lo que les suele cortar el periodo de descanso para ayudar a bajar esas mercaderías ya sea del camión que trae o si no del barco, ¿verdad? Lo mío, o por avión. En realidad en Paraguay o acá, Río, Sí, lo que se lleva menos en cuenta es el esfuerzo físico. sí, pero eso hay que tener en cuenta porque si uno entra en ese, bueno, si uno trabaja y se esfuerza físicamente todos los días, después la salud te pasa la factura. Por eso es que cada cosa tiene que tener su periodo luego su periodo de donde ellos se puedan alimentar para seguir la jornada, y dos, el periodo de descanso en el caso de que estén trabajando mucho. Yo trabajé en forma tercerizada con varias empresas que se dedican a ese rubro, Sí, al estiramiento, y la mayoría no tienen ese horario de descanso, tienen horarios cortados así de desayuno, merienda, almuerzo, y ya tipo casi tienen 2 horas de receso en el día. sí, porque ¿qué pasa? El cuerpo necesita despejarse y más cuando vos alzás cosas muy pesadas. Entonces, hay, como vos decís, que le da 20 minutos, 15 minutos, media hora para que se vaya, como decía, a desayunar, a almorzar, a merendar y vuelven de nuevo a sus lugares de trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, aquellos, por ejemplo, trabajadores que trabajan en empresas de construcción de vivienda o de puentes y eso,
Ellos sí que se toman su tiempo, güey. Ahí luego en la media mañana, las empanaditas con el pan, el tereré, y ahí hay cosas también que uno tiene que ser ella jugada, como se dice, ¿verdad? Porque hay algunos que a veces abusan, pero hay algunas también personas que sí necesitan y que los empleadores... ¿Alguien tiene prendido el micrófono? ¿Otra consulta? ¿Otra opinión? ¿Alguien? Acá ya el compañero dio y que trabajaba en una empresa que se encargaban de activar mercaderías, a bajar o alzar mercaderías. Habló que esa empresa tenía, por ejemplo, eh, permisos para los trabajadores para desayunar, almorzar y comer algo, merendar. ¿Otro que quiera opinar? En realidad, cada empresa tiene su capacitación, parte de la ley laboral, en cual que le brinda la forma que está escrito, ¿verdad? Pero en realidad que no se cumpla ninguna función. En, nosotros tuvimos capacitación de cómo alzar cosas pesadas, Claro, sí. hasta cuántos kilos que un hombre puede alzar, pero en el momento, en el campo de trabajo, nada. Entonces, falta un poquito de una guasa al jefe para que te dé ánimo ahí con la fuerza de guasa, ¿verdad? Pero en realidad ellos te hacen firmar, te da capacitación y al final no sirve para nada. Bueno, pasa que, Lorenzo, esa capacitación es para adoptar una buena postura en el momento de manipular las cargas, porque saben que esa mala postura o esa mala posición en el momento de agarrar algo del suelo y alzar te perjudica con el correr del tiempo la espalda, la columna y te deriva en enfermedades, enfermedades que se ocasionaron por la jornada laboral pesada. Por eso es que te capacitan para poder Permiso. adoptar la buena postura para alzar o bajar mercaderías. En ese caso, si el empleado le denuncia, por ejemplo, a la empresa por problemas de salud originados por el trabajo y la empresa demuestra de que se le capacitó, de que participó Y ahí y de que está, fue negligencia suya nomás su y, enfermedad profesional, y ahí está pues porque hace lo que Lorenzo recién acaba de comentar, le capacitan y le hacen firmar el documento de que estuvo en la jornada de capacitación para adoptar buena postura en el momento de alzar o bajar mercaderías para evitar esa lesión. ya depende mucho del empleado, entonces que Y sea claro, así mismo. responsable y no negligente, digamos. Y claro, así mismo es. Por eso es que le hace firmar. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos estibadores que alzan o bajan mercaderías, no sé, en un laboratorio donde trabaja una conocida mía, ¿verdad? Donde manipulan medicamentos y eso, también hay una hora, o sea que una hora a la mañana que sí o sí tienen que tomar 2 vasos de leche y a la tarde también. ¿Por qué? Porque esa manipulación también es insalubre para el cuerpo. Entonces, tipo como que la leche contrarresta eso. Y hay algunos trabajadores que prefieren retirar esas cajas de leche de forma mensual. ¿Para qué? Para llevar a la casa y no toma esa leche, por ejemplo. En ese caso, el trabajador es el que es negligente. También aquellos que alzan, los recolectores de basura cobran también un sueldo, un plus por esa exposición al ambiente insalubre que ellos están. Y también ellos tienen que tomar leche así cada tanto, pero no hacen. Y le hacen firmar, por ejemplo, en la municipalidad que ellos toman la leche, ¿verdad? Pero esa leche retiran de forma mensual. Eso también, o sea, realmente la empresa tiene varias formas de cubrirse, ¿verdad? Pero no todo pues es perfecto. Algún día van a fallar. Pero en el caso de esto, de enfermedades que se provocan por causas, por motivos laborales, por el trabajo propio que hace el trabajador, eso siempre es discutible y todo es
sirve como prueba en un juicio. Y si es que el trabajador demuestra que ese problema de la columna, que inclusive hasta le llevó a perjudicar algún disco de la columna y tiene que operarse, hay, por ejemplo, abogados laboralistas que le hacen pagar a la empresa la cirugía. Y después le pone en otra área donde él no necesita usar su fuerza para trabajar, porque esa enfermedad lo tuvo durante su jornada laboral y haciendo tal función. Pero eso Eso, eso, por ejemplo, lo que pueda la empresa abonar, si le pasa en el momento y en ese momento pasa de ahí, va directo al hospital. ahí Porque al salir de ahí, bueno, una persona por ejemplo tiene hernia en la columna por causa de haber motivos en el trabajo, pero nunca presentó algún inquietudes. o sea, nunca Y se quejó en el trabajo. sí, le Mm. pasó en el trabajo, pero con el tiempo se va al hospital y hace el estudio y le salió. La empresa ya no está más responsable ahí. El IPS lo que asume todo. Pero vos sabés que, bueno, asume IPS en el caso de que la empresa le ponga IPS y este se trate, ¿verdad? Pero esa lesión en la columna no es algo que te puede dar de un día para otro. Eso tiene que ser de forma paulatina, ¿verdad? Que te empieza a doler la parte de ¿cómo se dice? La parte de la mitad del cuerpo entre el miembro inferior y miembro superior, que sería la parte del coxis, de la unión de la espalda con la colita, vamos a decir. Empieza con unos pinzamientos así, de repente te agachas mal y te das un tipo tirón, ¿verdad? Entonces hace que el trabajador se vaya a la entidad prestadora de salud que tiene esa empresa, porque algunos tienen seguro privado y otros IPS. Pero es algo que vos con estudios vos podés demostrar que eso te pasó en la empresa. ¿Por qué? Porque te dedicas a bajar y alzar cosas pesadas. Y una junta médica sí lo puede dictaminar también. O sea, se puede demostrar. Porque cuando uno manipula luego y alza o baja mercadería, sí o sí, te tienen que poner es como ¿cómo se dice? Esa es la espalda. A un sujetador es donde yo suelo ver que es con un cinturón y se prenden. Es para Un no... arnés. no, ese es otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Espera. En Es realidad, como, es faja no una es el mismo. faja, sí, es como una faja, pero tiene su nombre más chuchi, vamos a decir. Es una Sí. faja tipo correctora que es como se pone Baja de como, trabajo nomás se le dice. sí, como es como que te ponen como una mochilita porque pasas por los hombros y te prende en la cintura para no lesionar justamente la columna, es eso. Y te dan, bueno, algunos te dan, otros bien, gracias. Profe, pasa a veces mucho, o sea, pasa a veces también que la empresa te hace firmar un documento y con eso se lava la mano. En mi caso, por ejemplo, a veces ellos te traen capacitación, te dicen, y vos firmás, se queda ahí, para documento nomás te dicen. Sí, Pero ahora, por ejemplo, yo me entero que ellos pueden usar eso en tu contra. no, y claro, porque ahí pues ellos te capacitan la forma de cómo vos tenés que hacer tu trabajo. O de repente si vas a trabajar con cosas, con productos tóxicos o químicos, ellos te capacitan y te tienen que poner la indumentaria de bioseguridad para poder manipular esos componentes químicos, porque es muy nocivo para la salud. Y algunos, como dijo acá el compañero, te dice, bueno, ni siquiera te capacitan directamente, te vas a enfermar y te dice, este es para documentación, lo de que es lo que normalmente suelen hacer. Pero si es que realmente la empresa le da la capacitación en el caso de los estudiadores y ese y firman, ese ya es documento para ellos. Yo digo, en mi caso, por ejemplo, varias veces te traían serían los líderes, te hacían firmar y te decían, vos le decías, ¿qué es lo que estoy firmando? Documento, documentación.
capacitación y de tal fecha era tal cosa. Sí, Así nomás. sí, así mismo, es Nunca, tal cual. nunca se tomaron la molestia de decirte qué, para qué, simplemente te dice, y si vos no firmás y te dice, y tenés que firmar, sí o sí. Sí, así es, Así siempre. tal cual. O sea que hay de todo, pero como yo siempre digo, eh, tarde o temprano el de arriba con todo ve. Hay gente que se aprovechan ya de las personas que quieren trabajar y que quieren darle una vida mejor de repente que seguro a sus padres o a su propia familia, ¿verdad? Entonces aceptan esas condiciones de trabajo que no son buenas, ¿verdad? Pero para eso está también el sindicato, para poder pelear por esos trabajadores y verle condiciones de trabajo más buenas para los trabajadores, vamos a decir. Bueno, vamos a continuar. Jornada de trabajo efectivo. Se considera como el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador. Otras teorías europeas consideran la jornada de trabajo efectivo desde el momento en que el trabajador deja su domicilio para ir al trabajo y el periodo de vuelta del trabajador a su domicilio. Pero en nuestro caso, en Europa, pero en nuestro caso la jornada de trabajo efectivo se considera desde el momento en que vos marcás en la empresa hasta el momento que saliste de la empresa. Esa es tu jornada laboral efectiva. Pero en el caso de que, por ejemplo, saliste de la empresa y justo al cruzar la calle tuviste un accidente, eso ya no se considera que el accidente ocurrió durante la jornada laboral. Entonces, esas cosas es lo que hay que tener en cuenta. Pero tiene un poquito de responsabilidad también, ¿verdad? Porque en una oportunidad no avisé a mi jefe y iba a llegar tarde. Y Sí, ahí me retó porque me dijo, no, acá la empresa está responsable por vos 1 hora antes de llegar y después 1 hora después de salida. Cualquier cosa que te pasa, la empresa tiene que saber. bueno, y esa es tu empresa, pero el código del trabajo dice que se considera el momento en que vos entras a trabajar en la empresa. Pero, por ejemplo, en el caso de que vos utilices camión de la empresa y lleve, ahí sí la empresa es responsable. No solamente es responsable la empresa, sino también la persona quien maneja. Sí, ¿quién me habló? Sí, una pregunta, ¿y acaso Sí. no, desde la casa a la empresa no se considera el trayecto itinerante, que es ya parte de la, no se considera laboral? Yo tenía entendido que era así, ¿no es así? Entonces, No, y eso es lo que está explicando el ah, compañero, que en su empresa, o y sea eso que que, figura en el reglamento 14390 bueno, que dice. ay, perdón. Bueno, en el caso de lo que dice el código del trabajo, es de la jornada efectiva del trabajo desde el momento que vos prestás tu servicio a favor de la empresa. Pero esto es discutible porque hay jurisprudencias que fueron ganadas en juicio donde dicen que desde el momento en que vos saliste de tu casa para tu trabajo ya la empresa es responsable. Sí, Pero justamente, por hay eso. abogados que directamente atacan y te ponen esta norma, pero si tu abogado es vale, va a irse directamente a la jurisprudencia, que son casos iguales, que la justicia falló de manera favorable a favor del trabajador, entonces eso te sirve a vos como prueba en tu juicio. Sí, Sí, comentaba así nomás es. porque una vez participé en un curso así, decía que cubría el itinerario, ¿verdad? Sí. De tu casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando vos no te quedes por ahí a tomar o a jugar o a, a otras actividades que después perjudiquen o te ocasionen el accidente, ¿verdad? O sea, todo pues Claro, se tiene que demostrar al fin y al cabo. claro, claro, todo se demuestra en un juicio. Hay jurisprudencia sobre estos casos de que, por ejemplo, salieron de su casa en moto y tuvieron un accidente, por ejemplo. La empresa te cubre algunos gastos, pero eso se demuestra en juicio para que ellos se responsabilicen por esos gastos que vos vas a acarrear por tu recuperación, ¿verdad? Pero, como te dije, todo es demostrable en juicio. En esos casos que
por ejemplo, la empresa no tiene asegurado a su personal o en caso igual también lo que está asegurado en IPS. Y bueno, y el tema asegurado por el tema de las empresas prestadoras de servicios de salud, que en casi la mayoría de la empresa es IPS y otros entes privados. Pero ¿qué pasa? Yo sé, por ejemplo, que aquellos choferes de las instituciones públicas tienen seguro, ese seguro de vida del conductor, por ejemplo. También los choferes de la Itaipú, porque ya tuve casos laborales que usando el camioncito, ahora tuvieron un accidente con los pasajeros, ¿verdad? Y en mi caso, después de 3 años de juicio, logré que la aseguradora le dé a mi cliente el seguro de vida del chofer quien manejaba el colectivito, ¿verdad? Que era, creo que era de 45 millones el seguro de vida. Pero hay empresas que le ponen y hay empresas que no ponen. Pero eso depende mucho del trabajo y de la responsabilidad, vamos a decir, del trabajo o si es muy peligroso, entonces directo le ponen seguro de vida. Por ejemplo, los que se dedican a los transportes de caudales de llevar tienen todito seguro de vida por un monto X, ponerle de 100 millones y eso cobra la familia. ¿Alguien quiere aportar otra situación similar que haya vivido? Otra consulta sobre el respecto de horarios. Sí, La persona que permanece en 8 horas sí, quiere cumplir 48 horas semanal así mismo. y después ya es hora extra. Sí, En eso, 48 horas semanal, entra también esto de, pues, ese accidente y eso en hora extra. Por ejemplo, si, claro, sí, si la empresa te dice que vos sigas trabajando y tuviste, entras, la empresa sigue siendo responsable de tu persona. Pero eso es lo que digo, hay algunas empresas, bueno, antes los super era renegredor, 12 horas y eso las cajeras no estaban. Después eh, salió, o sea, le perseguían en la cama, le perseguían que 12 horas trabajaban y ganaban muy poco. Y después empezaron a hacer las fiscalizaciones por parte del ministerio de que 8 horas nomás tiene que trabajar una persona que trabaja en el súper y tiene que rotar horario rotativo. Y más cuando, por ejemplo, hay súper que se abren 24 horas. Pero si la cajera, por ejemplo, entra en un periodo de 6, tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Las 14 sale y entra otro grupo de cajeras, pero ella puede hacer ese horario eh, nocturno. Puede venir, podía descansar y venir a trabajar porque pero va a percibir otro salario por esas 8 horas. Pero resulta ser que había empresas que directamente le hacían trabajar a sus cajeras 12 horas y sueldo le pagaba lo mismo. Y eso es lo que está mal. Pero en en el mi, caso, ¿sí? en mi empresa, por ejemplo, los sindicatos exigieron de hacer hora extra, mínimo tiene que descansar 8 horas para trabajo nocturno. Sí, por ejemplo, que hacen guardia de seguridad y eso, se van y es así. Tiene que descansar porque imagínate si hace continuado 12 horas, pero hay gente que igual le hace trabajar más Permiso, de una 12. consulta. Sí, Yo trabajo en una entidad bancaria, ¿verdad? sí, Que contrata a una empresa de seguridad y sí. obviamente la institución contrata los puestos de guardia, no en sí a los guardias, sino que para la institución debe cubrirse el puesto sin importar, o sea, la empresa debe proveer un guardia. ¿Qué Sí, pasa si ese guardia ya cumple de repente 10 o 12 horas y de ahí se va a otro puesto y de ese otro puesto viene otra vez al puesto del día siguiente? O sea,
Hay pues situaciones así donde Sí, sí, no, de hecho vimos que que de un puesto se va a eh, otro y prácticamente el guardia está 20 horas y así no está trabajando, descansada. ¿verdad? Sí, Y no, sí, increíble. no, sí, Eso puede tener problemas la entidad que contrata sí, claro, o... imagínate que te va y le denuncias. O de repente te echa porque imagínate si vos estás haciendo 8 o 12 horas cubriendo un lugar y después vos te vas como para entregar tu horario, vamos a decir, te dice, hay que cubrir un puesto y te manda a otro, imagínate sin descansar. Ahí es donde ocurre muchas cosas, que es lo que siempre solemos ver en la tele, cuando salía mucho esos de la empresa, no me acuerdo el nombre, Guardián puede ser, el que tuvo problemas porque justamente sus trabajadores no descansaban como tenían que descansar y se dispararon todos. No, no tenía idea. O sea, No, y pasó, porque ¿qué hacía? Como vos decís, se iban para cubrir, hacer guardia en un lugar y después agarraba y le mandaba a otro lugar y el pobre tipo que trabaja en el área de seguridad se quedó dormido y se entró a robar y inclusive una causa penal y todo, porque Ñembo que él estaba confabulado, ¿verdad? No, todo un tema es, todo el En caso de trabajo. los, en caso de los guardias, ¿tiene sus leyes especiales o incluye también estos laborales? No, ellos también se rigen por este, pero también tiene el reglamento interno de la empresa, ¿verdad? Pero ellos también se rigen por el código laboral. Yo, por ejemplo, nunca entiendo una persona común, corriente, hasta alguno que no tiene capacitación y tiene arma de juego. Sí, Y además trabaja 12 horas. Tiene que estar ya en la empresa cumpliendo 12 horas, ¿verdad? Imagínense, está más de 16 horas o 14 horas fuera de su casa. Algunos llegan en 2 horas y media en colectivo, ¿verdad? sí, De ida y de venida. sí. Estando así ya no está cumpliendo más 8 horas con su familiar y después tiene que descansar 8 horas. Una vida muy injusta para ellos y además peligrosísimo. Si, en vez de sentir seguridad, te sentís más miedo que de ellos. Pero Porque yo, por ejemplo, estaba estudiando en casos de ellos mm, y no encontré nada bueno. Y hay personas que no tienen capacitación del uso de armas ni manejo de armas. y sí, Y se le contrata con un sueldo. Yo pienso, por eso pensaba, si ellos rigen con una ley especial o también de código laboral también. no, código Sí. laboral también se rigen ellos. Excepto los funcionarios públicos que tienen su ley 1600 que es del funcionario público, que tienen otro manejo. Pero es así, lastimosamente es así. Imagínate, pendejito de 24 o 25 años, y como vos decís, ya tienen arma, ¿verdad? Y como la empresa le capacita, ¿verdad? Le forma, pero igual, no sé, yo creo que tendrían, generalmente lo que tienen empresas de seguridad, pues siempre suelen ser comisarios retirados, ¿verdad? O de repente un grupo de amigos, ¿verdad? Retirados, abren la empresa de seguridad, ¿verdad? Pero yo le tengo miedo luego a ellos, ¿verdad? Pero es así, a gente joven cada vez más se le da arma y eso. Acá el súper cerca de mi casa, ponerle que el que tiene pistola y ponerle que a reventar tenga 23 años y ya está armado. Y es guardia de seguridad de un súper. Es un poco jodido. Pero Sí, en general, realidad no, yo no encuentro nada bueno en eso. Estuve hablando y estuve estudiando el caso de ellos en el sentido, vas a estar cansado físicamente y peligrosísimo psíquicamente. sí, Porque hablando, se siente, hablando así más corto, se siente Hércules luego. sí, sí, no, totalmente. Así Y es. hablar mal y llegar a discutir, te puede disparar en el momento. No, yo no estoy en contra de ellos, nada, pero no veo a una persona armada trabajar 12 horas.
No, es que nadie, ni yo no puedo estar 12 horas prestando servicio porque uno luego, el cerebro se cansa y el rendimiento ya no es lo mismo. No vas a comparar nunca el periodo de trabajo inicial, ponerle de las 8 horas y después imagínate 8 horas más otra vez laburando a full con tu computadora o de repente otro tipo, el cuerpo ya no da. Sí, sí, en la facultad mismo te dicen que el cerebro 40 minutos nomás presta atención, el resto ya no absorbe, porque se cansa la mente también. Pero es así, es realmente, es, sí, es que los fiscalizadores no, o sea, los fiscalizadores se van y hacen su trabajo con muchas empresas y van a tener mejores condiciones de trabajo y mejores oportunidades para sus trabajadores. Pero bueno. Lo que no se tiene que cambiar en el país es como esa certificación de ISO. Yo no encuentro nada bueno. Es puro papelero. No, y En claro, el, así, sí, en el momento que va a haber auditoría de los ISO, sí, limpieza aquí para allá, no sí, forme, no, vos tenés que estar bien y pasa a los auditores como si fuese Hércules y te saludan. Vos tenés que estar estricto porque cualquier cosa, ellos te va a escribir por vos. Y la sí. empresa, el jefe mismo te va a mandar a la China y después te va a multar, qué sé yo, en forma, suspendiéndote o algo, Sí. cualquier forma, ¿verdad? Y después ellos ven en lo que está escrito y ya está. No encuentro nada bueno con ellos. Y certifican y dan competencia o la fuerza a la empresa internacionalmente. No, y es así. Estamos en el país, uno lo de los amigos. Ni por más que le falten cosas a tu lugar de trabajo, igual lo van a poner que está bien. Pero ojalá algún día cambie todo. Pero lastimosamente hasta hoy en día se deja mucho que desear el manejo de todas las carteras de pública del Estado, ¿verdad? No voy a nombrar porque el que quiere hacer bien su trabajo también no puede. ¿Por qué? Porque el de arriba viene y le dice, bueno, o te acoplas o te echamos y va a venir otro que va a querer hacer el trabajo. Y lastimosamente es una rueda, siempre vamos a estar en la misma situación. Pero es así. Bueno, considérese como jornada de trabajo efectivo el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador. En el caso de que haya accidentes laborales, por ejemplo, en el uso de arnés cuando trabajan, por ejemplo, limpiando ventanas a pisos muy altos o de repente hacen la parte de metalúrgica de techos muy altos y sucede un accidente o de repente las condiciones no estaban dadas para poder realizar ese trabajo y se hizo, la empresa se hace responsable por los gastos del accidentado durante su periodo de trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de las clases de la jornada. Las clases de la jornada de trabajo son, tenemos la jornada diurna, que es el periodo comprendido entre las 6 y las 20 horas, que no podrá exceder de las 8 horas por día o 48 horas semanales. La jornada nocturna es comprendida entre las 20 horas hasta las 6 de la mañana, que no podrá exceder de 7 horas por día o 42 horas semanales. El trabajo nocturno será pagado con un porcentaje del 30% adicional sobre el salario convenido para la jornada diurna. La jornada mixta es la que abarca el tiempo comprendido entre la jornada diurna y la jornada nocturna, que no podrá exceder de 7 horas y media diarias ni 45 horas semanales. Y se pagará las horas diurnas y las nocturnas con el recargo del 30%, que algunos cumplen, otros no. Sí o sí, pues ya saben que hasta el taxista pasado, pero no sé si era las 21 o las 10 de la noche, ya te paga ya te cobra un recargo adicional por la jornada nocturna. Y eso se ve en la tarifa, te dice marca tanto y más el 30% y te dice otro precio. Pero es así como deben de pagar. Aparte tu salario
mínimo ya sea o el salario que percibís. Si trabajas en la jornada nocturna es 30% adicional sobre la jornada diurna establecida, que es la comprendida entre las 6 y las 20. La mixta es, por ejemplo, entre las 7 y ponerle hasta las 10 de la mañana. Entonces, pues el horario es diferente y tiene otro tipo de... Trabajar dentro del horario diurno y nocturno, entonces sí o sí es con un recargo del 30% adicional. Y la empresa donde estoy, por ejemplo, tiene varios horarios, ¿verdad? Sí, Que ahí también hay horarios mixtos, que es de 5:30 hasta la 1 de la tarde, por las 13. Y que de ahí de 13 a 20:30. sí, la verdad que es... Y media hora paga el horario mm, hora nocturno. Un sí, poquito más de lo normal. sí, se hace todo se calcula y te pagan sobre el sueldo esa jornada que trabajaste media o una hora más y todo suma. Bueno, jornada para menores de 18 años. La jornada máxima de trabajo es diurno para los mayores de 15 años y menores de 18 años serán de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Se debe calcular las horas de trabajo de la siguiente forma. La hora de estudio y la hora de trabajo no deben superar 7 horas diarias. Las vacaciones que corresponden es de 30 días y el menor de 15 años no debe trabajar más de 4 horas y todos los menores de 18 años no deben percibir el salario inferior al 60% del salario mínimo. Y a ver si alguien quita cuánto es el 60% del salario mínimo. Pero generalmente los menores, o sea, los que tienen, hay algunos que de los 12 ya entran y trabajan de ordenanza. Otro de 15, otro de 16 y empiezan como ordenanza, por ejemplo, de una oficina. Y esos trabajadores que están en esa oficina le hacen el salario a esa ordenanza. Y así, con el tiempo, ponerle que ya tiene 22, 23 años y se le quiere, ya se le ve un contrato dentro de la empresa. Generalmente así suelen quedarse los menores de edad dentro del lugar o el establecimiento comercial que trabajan. Y hay algunos, como dije, que los propios compañeros que están en una oficina juntan así mensual y le pagan a la ordenanza. El ordenanza es el que se encarga de gestionar algunas cuestiones personales de las personas que están en ese departamento o de repente le mandan para que paguen ciertas cuentas y eso. Pero con el correr del tiempo se pueden quedar en la empresa o se le ve el trabajo, ¿verdad? La jornada máxima de trabajo diurno para los mayores de 15 años y menores de 18 serán de 6 horas, como ya habíamos dicho, y 36 horas semanales. La jornada para trabajos insalubres, peligrosos o penosos no excederá de 6 horas diarias o 36 horas semanales, percibiendo un salario de 8 horas diarias. Y esto, por ejemplo, insalubres son aquellos que manipulan productos químicos o tóxicos, o también entra en insalubre la parte de recolección de basura. Pero los recolectores de basura generalmente cobran, algunos tienen contrato y otros son jornaleros, y los jornaleros quitan súper bien. Los que se dedican a la recolección de basura realmente quitan bien su salario, pero la magnitud del trabajo saben que es insalubre para su persona. Cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores o en condiciones penosas, turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de 6 horas o de 36 horas semanales, debiendo percibir un salario correspondiente al jornal de 8 horas. Bueno, trabajan 6 horas, pero perciben salario de 8 horas diarias y 48 horas semanales. En este caso, y a pedido de cualquiera de las partes interesadas, la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional, asesorada por el organismo competente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, va a especificar como insalubre o no insalubre la actividad de que se trate.
La calificación de insalubridad será mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. Por ejemplo, esos que se dedican a la planta procesadora de desechos, ya sea de los desechos que tiran la fábrica o esa de la planta procesadora ¿cómo se dice? Y sí, de desechos que son tóxicos y que trabajan, por ejemplo, lo de la SAC. Y si se diagnostica o se informa de que ese trabajo es insalubre, se le paga un sueldo extra por el trabajo insalubre que están haciendo, que es, por ejemplo, se dan en el caso de los que trabajan en esos laboratorios farmacéuticos o los que se dedican a la recolección de basura o aquellos que trabajan, ¿verdad?, en la cloaca, ¿verdad? Perciben un plus o sea, un salario aparte por insalubridad. Una consulta al Sí, respecto sobre el tema. sí. Y al obtener todos los protocolos de seguridad, ¿sigue siendo todavía insalubre? Bueno, ponele que viene la empresa, diagnostica y dice que sí, se dice, por ejemplo, aquellos que, que trabajan, ¿cómo dice? Y sí, con la parte de manipulan medicamentos, las drogas y eso, sí o sí se le paga insalubridad, porque no va a cesar luego uno, por la magnitud del trabajo. Y otro ejemplo serían los que se dedican a la recolección de basura. Ellos sí o sí mensualmente ellos cobran insalubridad. Inclusive, me han comentado ahora aquellos, por ejemplo, en la Municipalidad de Asunción, los que se dedican a la parte de los barrenderos, así de las calles y eso, salieron de la oficina, obviamente por necesidad. ¿Por qué? Porque los barrenderos ganan bien, otros cobran insalubridad y otro que ahora mismo no recuerdo, y también se le da la leche de forma mensual, que ellos sí o sí en horario de trabajo deben de tomar, ¿verdad? Frigorífico, eso también tienen esa. Frigorífico, sí, también, así mismo es. También ellos. Pero se jubila a los 55 años. Y en el caso de la jubilación, creo que IPS alzó hasta los 65, ¿puede ser? 60, creo que va a 65 ahora. Entonces no recompensa nada ganar mucha plata y vivir No, poco y tiempo. claro, y no, y ahí está, pues. Ese es el Yo gran no problema. veo, no veo nada importancia en eso porque vos sabés que sin la protección de seguridad eh, puede ser insalubre, ¿verdad? Pero al poner la parte de seguridad, debería pagar el monto bueno para la persona, porque No, ellos con ese sueldo que ofrece, la gente va y pierde su vida ilegalmente. no, y bueno, yo, yo tuve ahí un familiar que trabajaba en el laboratorio, el Lasca, creo que se llama el laboratorio, y o sea que lo que hacía ella era cargar las pastillas en los frascos y con el correr del tiempo tuvo problema renal y salió de la empresa. Y era por eso, por oler esos productos fuertes y eso, y Y no manipular le, las drogas. Y, no le pagan nada a la y empresa. renunció y tuvo problema renal y creo que tenían que, o sea que un compañero tenía el caso y le iban a demandar la empresa, pero creo que negociaron y le pagó 50 millones. Pero es así, vos, es como digo y vuelvo a repetir, es cierto lo que decís, Lorenzo, no compensa por ejemplo, vamos a suponer que por insalubridad te paguen 1 millón más aparte de tu salario. No va a compensar jamás, porque ¿qué pasa? Cuando vos trabajas en un lugar insalubre, sabías que sí o sí con el correr del tiempo de los años, eso va a repercutir en tu salud. Y el gasto va a ser mayor que eso que vos percibías. Pero siempre digo que están uno a aceptar o no, por más de que sea poco. Y saben que a veces la necesidad es grande y uno acepta. Bueno, trabajo extraordinario.
Es la prestación de servicio adicional o complementaria a la jornada ordinaria, conocida como horas extra, no pudiendo exceder de 3 horas a la jornada normal, sin sobrepasar el total de 56 horas semanales. Se computan como hora normal adicional, adicionándole un 50% en caso de que el trabajo sea diurno, y si es nocturno es un 100% adicional. No pueden hacer hora extra los menores de 18 años. ¿Qué te dice acá? Que si es dentro de la jornada diurna, te van a adicionar sobre tu salario el 50% de lo que vos percibís. O sea, tu salario más el 50%. Pero si tu hora extra es durante la jornada nocturna, es 100%, se te computa sobre tu salario. Y ahí es cuando, por ejemplo, uno tiene que ver bien, porque todos saben que el aguinaldo, si vos, por ejemplo, percibías, qué sé yo, insalubridad o percibías, por ejemplo, un plus especial por responsabilidad en el cargo, todo eso se suma a la hora extra, tu trabajo, tu plus, tu trabajo que cobres por insalubridad, todito eso se suma y luego se quita de ahí lo que va a ser tu famoso aguinaldo. Entra todito hasta la hora extra, hasta esos viáticos por viaje que uno cobra, todito entra eso para quitar el aguinaldo. Por eso uno tiene que ver bien. Y si cobraba hora extra o si tenía un plus por 6 meses y después se le quitó ese plus, igual esos plus por 6 meses entran en el aguinaldo. Y Porque, de IPS, y de IPS, ¿cómo? de IPS. IPS no. IPS no entra. IPS pues le corresponde pagar a la parte empleadora y al patronal. Creo que a usted se le quita 9% de su salario aparte para IPS. En el caso de que, por ejemplo, haya tenido algún tipo de enfermedad y esos reposos es lo que uno IPS le paga. Y esto que pasó en la pandemia, estas suspensiones laborales que hubo, hasta ahora se están peleando con IPS para poder percibir. Y hay otras empresas mañosas que no le pagó la empresa al trabajador, pero sí IPS y hizo que su trabajador igual se vaya a trabajar. ¿Me entienden? Eso pasó también durante la pandemia y se pilló todo. Y ahora flor de multa están teniendo las empresas privadas por hacer eso. He visto también que en eso le daban vacaciones a sus empleados, vacaciones forzosas durante Sí, el sí, paro. sí, así mismo. Pero como te dije, en esa parte, por ejemplo, yo consideré que fue bastante injusto porque vos no tenías que pasar, creo que 2 sueldos mínimos para que IPS te pueda dar, por ejemplo, el 40, 50 o 60% que le pagaba a los aseguradores IPS y no le pagaban a aquellos que doblaban 2 o 3 sueldos mínimos. Pero ellos son aportantes, también tenían el mismo derecho de percibir algo por la suspensión que hubo por la pandemia. Y ahí te dan la pauta y te ve que IPS está muy mal administrado, porque imagínate cuántos aseguradores son y se le descuenta tanto al empleador como al trabajador. De ambos recibe dinero y que no se pueda tener mejor atención. Ustedes ven en la tele que siempre hay quejas, pero sin embargo ellos mensualmente están descontando. Profe, ahí tengo dos preguntas. El Sí, primero es, estabas hablando sobre el aguinaldo que te paga todo lo que vos trabajaste por sí, esa empresa a fin de año. ¿Qué sí. pasa cuando, por ejemplo, te da la liquidación, te tiene que pagar Aguinaldo también toda la proporcional. suma de Sí, aguinaldo todo proporcional. eso? Si vos, por ejemplo, entraste y tenéis 6 meses de antigüedad, aguinaldo proporcional. Si vos ganabas, por ejemplo, sueldo mínimo, y hiciste viaje y ganaba por ese viaje 700.000, después tenía un plus de 300.000, después tenía por insalubridad 250.000, todo eso se suma y se divide y se quita ahí el aguinaldo, así es. Por eso siempre te dice en la liquidación aguinaldo proporcional, vacaciones proporcional, indemnización por falta de preaviso
y más lo que te corresponde el salario por el mes trabajado o días trabajados, ¿verdad? Pero todo incluye. Ya. Por eso es que Ya. uno, Y la no sé, otra, sí, la otra que- duda es, ¿ellos tienen el derecho de tocarte, por ejemplo, para descontarte IPS tu hora extra? Por ejemplo, a nosotros cuando no teníamos muchas horas extra, y de sí. esa hora extra, ellos del total te descontaban del total de tu sueldo, te sacaban el 9%. Pero ese pues, bueno, yo no, la verdad que esa parte no. Yo lo que sé es que todo lo que vos percibas, si es para jubilación, te quita un tanto por ciento de todo lo que vos cobras. Pero ahí también yo no O estoy sea de que, acuerdo porque el día de mañana cuando vos te jubilás por IPS, ellos no te pagan la totalidad de lo que te descuentan. Ellos te pagan 80% de tu salario o 70%. Con eso te jubilás. Por ejemplo, si ganabas un 13 millones, te jubilás con un 7 millones, ¿entendés? Y ahí es lo que yo no entiendo de por qué así sí, siendo que a vos el 100% de tu salario, de todo lo que vos cobras, se te descuenta. sí, a nosotros, por ejemplo, nos descuentan, en un mes hacemos ponerle muchas horas extra y de toda esa cantidad se descuenta. Sí, y esa A veces es parte, mucho más de lo que suele ser. bueno, y ahí, por ejemplo, vos tenés que ir a asesorarte ya no es para que vos hagan algo contra tu empresa, sino para que vos puedas tener conocimiento. Porque si vos te vas y moves el avispero y le preguntas por decirte a la jefa de recursos humanos, ¿por qué este descuento? ¿Me puede explicar? Ahí va a decir que ella va a querer ser conflictivo. Entonces, si vos Sí, tenés una duda de esa hora extra que te descuente, andate al Viceministerio de Justicia y Trabajo y ahí te van a quitar lo que realmente corresponde que te quiten. Es para que vos puedas manejar nomás. Y no sí. siempre tienen que quedarse con lo que la empresa le liquida. Vayan a quitar uno paralelo en el Viceministerio que está ahí en el centro. Así es. Sí, sí, entiendo. Ujú. Trabajadores para quienes no rigen la jornada máxima legal, para los gerentes, administradores, jefe administrativo, domésticas, comisionistas, no rigen para los gerentes, jefes administradores, los serenos y toda persona que por su actividad no está sometida a una jornada de trabajo, como por ejemplo los comisionistas, trabajos domésticos, rurales. La jornada no deberá superar de las 12 horas diarias, te dicen. Pero esto creo que tiene su reglamento aparte, porque ahora saben que la empleada doméstica tiene su propia ley y también que ya hay que pagarle el sueldo mínimo a la doméstica. No es más que vos vas a tener una empleada doméstica por 1 millón de guaraníes y es multifunción. Ella cocina, ella limpia, ella plancha. No. El que viene y te acepta eso 1 millón y después vos le querés despedir y le decís, ah, no, yo te hablé bien y te dije bien cuál iba a ser tu trabajo. No importa. Esa empleada doméstica le puede ir a denunciar a su patrona en el viceministerio y a decir que no le puso IPS y que no le pagó el mínimo que corresponde conforme a la ley tal, tal. Y ahí le quita la liquidación. Por ejemplo, trabajó 8 meses, le pagó 8 meses 1 millón y por decirte de alguna forma tenía que ser 2.200.000. Ese 1.200.000 que le dejó de pagar le va a tener que pagar todita a la doméstica. Eso tienen que saber. Así que, Complicadito, por ejemplo, no, la ahí lo, encargada y eso. sí, hasta IPS y todo. Todo bien te acepta. Y vos sabés que hay muchísimas demandas de doméstica que aceptan así, después se le echa. A mí que luego le va a ir justo caer con un abogado. Sí, vamos a quitarle tal cosa, ya te demanda. Y ahí ya fuiste. Yo, por ejemplo, tengo encargada que eso que viene a limpiar en casa y eso es complicadito para mí. Tengo que cambiar acá. Y sabe que eso es lo que justamente están hablando algunas personas, sí, yo siempre suelo escuchar que dicen, entonces, imagínate la pobre mamá, ¿verdad? Que tiene chicos y que tiene que tener una niñera, ¿verdad? Que tiene que cobrar sueldo mínimo y vos lo ganás sueldo mínimo, un poquito más que el sueldo mínimo, entonces va a trabajar para la niñera. Ahí es donde muchos se quejaron, ¿verdad? Por ser así, porque imagínate, y hay otros que no digo, que a lo mejor pueden pagar y no pagan, ¿verdad? Lo que corresponde, pero generalmente los que tienen mucha plata son los más tacaños, ¿verdad? Pero ya les digo que hay una ley que le dice que tal
tanto tiene que pagarle y que le tiene que poner IPS, sí o sí. Y al empleador le corresponde un porcentaje y a la empleada otro porcentaje. Y esa parte es lo que no quiere pagar la empleada, quiere cobrar todo entero. No quiere que se le descuente ese 9% de su salario. En realidad, algo casi más de 1 millón luego mensual está saliendo de mucho. Y claro, imagínate si uno lo percibe sueldo mínimo, tener luego hijos, entrar en la escuela, no alcanza la plata. Pero es así, pueden tener un problema legal por eso. Bueno, ahora, ¿cuándo prescribe las acciones para que vos puedas reclamar cualquier pago de hora extra, de vacaciones, de aguinaldo que no se te pagó todo? Porque el año pasado, cuando empezó la pandemia, aguinaldo no todo pagaban por parte. Prescribe al año. Si vos, por ejemplo, hoy es el 30 de agosto, si el 30 de agosto del año pasado no iniciaste tu acción legal correspondiente para cobrar tu hora extra o tu aguinaldo o tus vacaciones, hoy extingue tu derecho. O sea que hoy termina, pero el Poder Judicial te da hasta mañana, hasta las 9 para que vos puedas cortar interrumpir el plazo, para que vos puedas presentar tu demanda. Para los empleadores tienen 30 días y los trabajadores tienen 60 días para demandar cualquier perjuicio que hayan tenido en su persona, no se le pagó algo, se le echó, tienen 60 días. Si pasa esos 60 días y no demandaron, ¿cómo se dice? Prescripción del derecho que ha dejado de usar, ya no tenés más derecho para poder reclamar ningún pago. Entonces se le dice ULE. ULE ya, exactamente. Las acciones acordadas por este código derivadas del contrato individual o colectivo de condiciones de trabajo prescriben al año, como dije. 1 año tenés para reclamar. Prescriben a los 60 días. 1. La acción para pedir la nulidad de un contrato de trabajo celebrado por error. En este caso, el término correrá desde el que el error o sea, desde que conociste el error. La acción de nulidad de un contrato de trabajo celebrado por intimidación, el término se contará desde el día en que se cese la causa. Cuando te obligaron a firmar ese contrato, por ejemplo, cuando te intimidaron o te amenazaron o te coaccionaron, prescribe al año también. La acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causales legales, eso es cuando vos haces despido, cuando vos salís conforme a causa legal establecida en la ley. Entonces, a los 1 año. El término correrá desde el día en que ocurrió la causa que dio motivo a la terminación. Por ejemplo, malos tratos o de repente tu jefe llegaba alcoholizado y te maltrataba. La acción para reclamar el pago por falta de preaviso legal, el término correrá desde la fecha del despido, o sea, tenés 60 días para reclamar, que serían 2 meses. La acción para reclamar la indemnización por despido injustificado del trabajador o el pago de daños y perjuicio al empleador por retiro, o sea, te retiraste en forma injustificada. Por ejemplo, mi hermana hizo un retiro justificado del lugar de trabajo porque cuando ella estaba embarazada le bajaron de puesto y saben que a la mujer embarazada, cuando está embarazada, no se le puede de jefatura ser un peón más, o se le tiene que alzar de puesto o mantener en el mismo lugar. Entonces ella hizo retiro justificado del trabajo y hasta ahora está en juicio. Y su abogada pidió 360 millones como indemnización. Porque uno luego, cuando ella estaba embarazada, se le jugó mucho y después de tenerla a su bebé, le mandaron llamar de forma inmediata para que ocupe su puesto, le quitaron la oficina y presentó todos esos daños psicológicos de que no pudo disfrutar de su hija y toda la historia. Tiene 60 días para reclamar. Y como les dije, el empleador tiene 30 días. Bueno, aquí ya empezamos con la unidad 6. Vamos a hacer un receso de 10 minutitos. ¿Les parece? Bueno, Un pequeño receso de 10 minutitos y volvemos dentro de 10 minutitos. Ahí para que se vayan a tomar agüita o algo. Voy a dejar... ¿O quieren continuar?
A mí me gustaría continuar. Yo, por ejemplo, bueno. estoy... Después no va a ser complicado entrar de vuelta porque a mí me Bueno. pasó varias veces. Bueno, Pregunta entonces, La verdad que es muy interesante el tema. bueno, vamos a A mí continuar sin ningún no me problema. afecta nada. Sí, los compañeros no sé, depende. Yo estoy disponible 100% para continuar. No, y vamos a continuar sin problema. Voy a agrandar otra vez mi pantallita. Ahí está. Bueno, entramos en la unidad 6. ¿Hasta aquí no tiene ninguna pregunta de la unidad anterior? Ninguna, Nada. demasiado bien explicado ya. Bueno, seguimos. Unidad 6 de los descansos legales obligatorios. El descanso legal, ¿qué es? Es la pausa del trabajo para restablecer, ¿qué cosa? Para restablecerse del cansancio y contrarrestar la fatiga. Para eso son los descansos legales obligatorios. Y generalmente suelen... Un compañero dijo que se dedicaba a trabajar en una empresa de estibador y tenían, por ejemplo, permiso para ir a desayunar, para ir a almorzar, para merendar. Y otras empresas lo hacen, por ejemplo, un corte del periodo de la jornada de trabajo entre las 2 hasta las 1 le da tiempo al trabajador para que salga a almorzar y algunos para ahorrar llevan sus almuerzos a la empresa y almuerzan en la empresa, ¿verdad? Descansos intermedios. Es el tiempo de descanso no se computa como hora de como hora trabajada, que es lo que habló, creo que Lorenzo habló de descansos intermedios durante la jornada laboral y se divide en dos descansos. Uno intermedio, que no será menor a media hora, como habíamos explicado, o sea, media hora tienen para descansar y para recuperar fuerzas y volver al lugar de trabajo. Pero resulta ser que algunas empresas le dan el permiso de descansar, ¿verdad? Esos descansos intermedios durante la jornada laboral, pero si no necesita, le corta su periodo de descanso y le llama para poder alzar o bajar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no se respeta. Pero ¿para qué el descanso? Es para restablecerse de la fatiga o del cansancio que uno tiene y volver en el trabajo con pilas. Pero generalmente algunos trabajan de corrido y el periodo de descanso para ellos es el periodo que llegan a la casa, pero como sabrán que en la casa tampoco se descansa porque hay que hacer esto, aquello, ponerle que entre todos los quehaceres de la casa le ayudan a la señora, a la novia, a la pareja, te acostás a las 10, las 11 de la noche, a veces las 12, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el cuerpo no descansa y se va al trabajo al día siguiente un poco cansado. Durante cada jornada las horas de trabajo deben distribuirse al menos en 2 secciones con descansos intermedios que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores y del cual no será menor de media hora. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada de trabajo. Te corta y después continúa cuando llegas. Pero un compañero comentó que si te necesita, te corta el periodo de descanso y volvés a trabajar. Descanso al término de la jornada. Luego de la jornada se deberá descansar por lo menos 10 horas. O sea, 10 horas es lo que tenemos que descansar el trabajador. Después de la terminación del tiempo de trabajo diurno, se concederá a los trabajadores un periodo de descanso ininterrumpido de 10 horas por lo menos. Y esas 10 horas es, por ejemplo, si salí a las 3, las 4 de la tarde, es más horas. ¿Por qué? Porque hay algunos que salen a las 3, otros a las 4, otros a las 17, depende del horario en que ingresas a la empresa. Pero eso está mal porque supuestamente 8 horas de trabajo, más 8 horas de descanso y 8 horas de dormida de la vida normal de la humanidad. Sí, pero esas 8 horas no todos descansan.
Algunos pasan las 12, la 1, y así sin dormir, algunos se van a trabajar. Pero generalmente ese periodo de descanso de las 8 horas que todo cuerpo necesita para poder levantarse, porque saben que lo que uno trasnoche ya no lo recupera, ni durmiendo toda la tarde, noche, ese descanso ya no se recupera, ya influye en tu salud, vamos a decir. Pero si vamos en el caso, es eso, como dice, pero no todos, porque hay personas que salen las 4 de la tarde de su empresa privada y tienen un negocio aparte que se va y atiende otra vez, o trabaja para otra empresa, o de repente es contador de una empresa y también tiene clientes privados, vamos a decir, no se va a la casa a descansar, se va a la casa a trabajar, por eso depende mucho del trabajador. O auditores, que es auditor de una empresa, pero tiene una consultoría de auditoría y se va y trabaja otra vez. Entonces eso hace que el cuerpo no descanse como tiene que descansar. Y ahí es donde empezamos con los problemas en el trabajo, ¿verdad? Te olvidas de algo o de repente te pidieron algo, un informe, no hiciste. Y directamente la empresa no te descuenta o no te molesta, directamente un apercibimiento verbal, luego por escrito, después ya te suspende 3 días sin goce de sueldo, o sea, por los 3 días, por el jornal sería, ¿verdad? Y después ya si es que volvés a reincidir, ya directamente ya es despido, ¿verdad? Seguro tiene su etapa o directamente te abren el famoso sumario administrativo para poder deslindar cualquier tipo de responsabilidad de la empresa. Imagínate que te vas sin descansar, sin dormir, y el trabajo que te ocupa hacer es muy importante y tenés a tu cargo 30 personales. Imagínate si a uno no le da la indumentaria o de repente uno se subió y le dijiste bien que esa área era peligrosa, igual se subió el responsable, el jefe, el encargado, vamos a decir, de esa área, que es lo que ocurrió. ¿Viste de esas personas que de repente que trabajan en los silos y eso cómo se caen y se mueren por la cantidad de grano que pues, prácticamente le entierra y mueren asfixiados? Profe, Sí, por ejemplo, una consulta, Sí, profe. Estas leyes, sí. ¿para quiénes fueron hechas? Porque evidentemente no fueron hechas para lo que son los obreros ni los empleados, ¿verdad? Porque ninguna de estas leyes coincide con No, lo que... no, claro. Esta ley, uno luego ya es viejito. Dos, que le favorece mucho al trabajador. Permiso. Y tres, que no se cumple tanto, porque es como siempre digo, si vos no aceptás las condiciones que la empresa, inclusive hay empresas que directamente te contratan y te hacen firmar el famoso papelito en el blanco. Sí, alguien me habló. Tengo entendido, o sea, normalmente las leyes son copias de Sí, unas de otras, o sea, de sí, países de primer sí. mundo, por decirlo de alguna forma, se van Nosotros trasladando a todo, otro país sí, y así así mismo. van migrando a todo el mundo, ¿verdad? Toditas O nuestras sea, leyes es copia es- de los argentinos. y los argentinos le copian a los españoles, por ejemplo, o sea Y que bueno, no y hay luego sí, mucha vuelta que dar, nadie no, descubre la rueda en este campo, o sea que se adoptan las mejores leyes de repente, ¿verdad? Pero muchas veces no, la aplicación a la realidad pues no es tan sencillo, ¿verdad? Como te no, indica la ley. sí, vos sabés que esta ley de trabajador que tenemos nosotros es muy linda y como le dije, le favorece mucho al trabajador. Pero como yo digo, al trabajador luego se le hace tener miedo. Yo te voy a ganar, ¿por qué? Porque yo tengo los medios, soy pudiente. Andé de moria mía ya. Pero hay buenos abogados laboralistas que no te cobran ni un peso y te dicen, por ejemplo, yo voy a correr con los gastos del juicio, pero ellos primero lo que hacen es ven si el juicio es ganable y si todos los documentos que vos le presentás le van a servir y te cobra un 30% al salir la sentencia.
Tiene que ver también el hecho de que en muchas zonas del país la gente no tiene la más mínima noción de este tipo de cosas. O sea, no quiere luego meterse en pleitos, no quiere, No, y de repente no sabes, tiene plata para pagar un abogado para empezar, ¿verdad? no, y claro, ahí pues está el problema, ¿verdad? Que hay defensores públicos que no te cobran ni un peso, porque vos ahí te amparás sobre la ley, hay una figura que se llama beneficio para litigar sin gasto, vos no pagas ni un peso. Pero ¿qué pasa? Saben que nuestra diosa Estrella del Palacio de Justicia no es tan ciega. Un lado de la venda se levanta. Y saben también que acá los jueces son muy corrompibles, vamos a decir. Hoy por hoy, después de que se les escracharon a varios jueces y que salen todo por la televisión, tipo, se están atajando más. Pero hay muchos abogados laboralistas que no te piden ni un peso, vos le llevas todos los documentos y ellos se encargan de gastar en tu juicio, pero si ellos ganan el juicio, te quitan 30% de lo que vos ganas. Sí, por ejemplo, ganaron 50 millones, 30% de 50 millones. Pero esta ley es muy linda, pero es como dice el compañero, esta ley es copia fiel del Código de los Argentinos. Lo único que hicieron los famosos juristas o legisladores es ver y adaptar a lo que es nuestra situación. Imagínense que nuestro Código Laboral es del año 93 y saben que con el tiempo la sociedad va cambiando, la situación de los trabajadores o las condiciones de trabajo, todos cambian. Pero lastimosamente aquí el que siempre pierde y el que quiere trabajar y aceptan esas condiciones siempre somos nosotros, obviamente. Porque imagínate si tener hijos o una familia que mantener. Pero a lo que voy es de que uno de repente hoy por hoy tiene muchas necesidades, ya sea eh, básicas, ¿verdad? Vestimenta para los chicos, el alimento, ¿verdad? El colegio, la escuela, que hay padres que de repente tienen varios hijos y uno o dos nomás pueden mandar a la escuela y aceptan. Pero eso no quiere decir que ese trabajador que aceptó que esa empresa le pague 1,5 millones no pueda reclamar el día de mañana lo que le dejó de pagar porque la ley dice taxativamente salario mínimo, legal para todos, pero eso es lo que no se cumple, como dijo el compañero. El tema es que muchas empresas se acatan por sus políticas internas. Sí, el reglamento, Entonces, sí, es muy así mismo. difícil, es muy difícil combatir contra lo que ellos ya te hicieron firmar. No, y eso es lo que voy, lastimosamente. Inclusive te hacen firmar y de repente te hacen firmar hojas en blanco. Y eso es lo que está mal. Pero ¿qué pasa? Eres poseo y aceptas. Pero eso, como digo, no te quita el derecho de que vos puedas ir a denunciar que vos para entrar a trabajar en esa empresa te hicieron estas cosas. Bueno, descanso en feriados civiles y religiosos, los feriados establecidos por ley serán también día de descanso. Serán también día de descanso obligatorio los feriados establecidos por la ley, que a veces en nuestros feriados, un tiempo, si caía entre semanas, se pasaba para viernes o para lunes. Pero hay feriados que no se podían mover y si caía entre semanas, bueno, era feriado ese día. Este feriado último, por ejemplo, fue domingo, el 15 de agosto, porque no fue nada agradable. Sí, pero en ese día no, pero si cae entre semanas sí se puede modificar. Pero hoy por hoy casi todos los feriados se mantuvo en su día. O cayó, Creo como que decía, un sábado o un domingo. 10 feriados tenemos en Paraguay, ¿eh? Fuera del domingo. La verdad que no sabría decirte si no caía entre semana o domingo, pero eso se respeta. Pero No, hay, yo te digo, por ejemplo, 10 feriados legales en Paraguay que hay, que se pagan o se le da día de descanso a los obreros. no, y eso te digo, hay por ejemplo empresas que días que son feriados le llaman igual a trabajar, pero esos feriados, saben que los feriados se paga doble, con recargo, pero no todos hacen eso.
Sí, eso es lo que no le conviene a la empresa, tanto días feriados que haya, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que pagar doble o no, no sé. A nosotros, bueno, si sos jornalero no te conviene los feriados porque es el día que no cobras, por ejemplo. Porque los jornaleros cobran por días trabajados. Si a mí, por ejemplo, en el caso de las empresas privadas, por ejemplo, universidad, a nivel universitario te digo, si un sábado, por ejemplo, siempre hay veces que caía 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, me caía entre mi clase entre semana o los sábados. Y ese sábado te dice feriado, no trabaja y no te paga por ese feriado. ¿Por qué? Porque es tu descanso del día. Pero si, por ejemplo, yo trabajo, sí me corresponde que me pague el sueldo que corresponde, ¿verdad? Sí. Bueno, según también está. De las vacaciones remuneradas. Por ejemplo, la ley te dice que si tu vacaciones empieza el 1 de, qué sé yo, de septiembre, y si tenés 5 años, hasta 5 años de antigüedad, te corresponde 12 días trabajados, ya te tienen que pagar. Pero generalmente a fin de mes te pagan tus vacaciones proporcionales, o sea, por tus vacaciones remuneradas. Pero dice que al principio de comenzar tus vacaciones ya te tienen que pagar en teoría, pero siempre es al revés. Después de Eh, la vuelta de vacaciones se sí, paga. sí, así es, pero según la ley dice que al inicio. De las vacaciones remuneradas, es el derecho del trabajador de tener un periodo de descanso remunerado por después de cada año de trabajo. Y acá te computa y te dice acerca de la duración. Hasta 5 años de antigüedad te corresponde 12 días hábiles corridos. Más de 5 años de antigüedad, 18 días hábiles corridos. Y más de 10 años de antigüedad, 30 días corridos. Y cuando pasás y tenés más de 10 años, algunas empresas públicas te dan 45 días de vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador. Y ahí están establecidos los días que corresponden a cada trabajador. ¿Qué pasa si vos tenés justo 12 días hábiles corridos de vacaciones y tu jefe te llama? Al sexto día te dice, venía a la empresa porque tenías que solucionar un problema. Bueno, ahí se corta tus vacaciones y te tiene que pagar por ese día trabajado. Y eso no quiere decir que vos luego puedas reanudar esas vacaciones que a causa del empleador suspendiste. La antigüedad se computa desde el día de ingreso, o sea, desde el momento que ingresaste a la empresa. Como dependiente, se considera un año de trabajo cuando el trabajador haya superado los 180 días o 180 jornales de trabajo. La continuidad del trabajo no se considera interrumpida por enfermedad, licencia, vacaciones, huelga, paros legales y otras causas. Las vacaciones comienzan el día lunes o al día siguiente hábiles. No te puede computar un sábado o un domingo. Empieza ese lunes, el primer lunes hábil. O si empezaste miércoles, se computa miércoles. ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Época de pago. Dice, al iniciar las vacaciones y debe abonarse, bueno, al iniciarse las vacaciones y se debe abonar por anticipado, pero generalmente a fin de mes. El empleador tiene la obligación durante los 6 meses siguientes a la fecha que se tiene derecho a vacaciones a otorgarlas. La fecha puede ser solicitada por el trabajador o decidida de oficio por el empleador. Deberá notificarle la fecha al trabajador con 15 días de anticipación. En estos casos, para evitar que la oficina se quede sin personales o sin trabajadores, generalmente suelen salir, una parte sale, por ejemplo, del 1 al 12, después vuelven ellos y salen la otra parte. Eso es para que la oficina no quede sin funcionarios. Generalmente suelen establecerse el horario y los días que van a salir los demás trabajadores. No es que solo, todos salen de una. Generalmente negocian entre los compañeros para ver quién se queda la primera semana y después vuelve el que salió de vacaciones y sale el que se quedó.
Generalmente de esa forma se suelen manejar. Vacaciones proporcionales. Si el contrato termina antes de un año por causa del empleador, se le pagará al trabajador las vacaciones proporcionalmente al periodo trabajado. Si vos trabajaste por 6 meses se te quita vacaciones proporcionales. Por ejemplo, si te correspondían esos 6 meses, 6 días, entonces lo que se hace es 6 días, se multiplica por tu jornal diario de trabajo percibido. Si el contrato termina antes, ese ya leí, acumulación e interrupción. Saben que en las vacaciones vos podés acumular, pero no podés acumular más de 2 años. Hay, por ejemplo, personas que no salen luego de vacaciones y que tienen vacaciones del 2019 y eso, que se le va a vencer este año, entonces salen. Salen así 3 días, 2 días, un día, a cuenta de vacaciones suelen poner. No sé si ya escucharon alguna vez eso. Sí, he visto ahí mi compañero, por ejemplo, anteriormente no se iba lo de vacaciones porque había solo y ellos cobraban todo. Hoy en día tiene más de 90 días de vacaciones. Y, no, y Y acumula, y eso, por y ejemplo, tienen que usan, por ejemplo, para su día libre o algún acontecimiento que tienen, hace figurar ya. Hoy en día ya no quiere trabajar más. Sí, así es. Salen para no perder. Y las vacaciones son acumulables, pero hasta un periodo máximo de 2 años. Después ya se te quita. Las vacaciones deben ser corridas, pero en caso de urgencia por parte de la empresa, el trabajador podrá ser reiterado, pero la empresa correrá con los gastos de integro y reintegro a sus vacaciones, que generalmente corta y después le quita y vuelven a salir en otro momento. Y prescribe para poder reclamar vos el pago de tus vacaciones proporcionales o tus vacaciones 1 año. Y ahí termino. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita? Esta semana todavía no vamos a tener tarea, no me acuerdo qué decía. Sí, voy a alzar la tarea mañana. Voy a pasar en el grupo, en Word, y para que ustedes puedan levantar en la plataforma del instituto luego. Pero va a ser Ok, un de trabajo acuerdo. de investigación que puedan ver, pero voy a ponerle todo luego la forma de cómo van a hacer. Y después lo que vamos a hacer es ver la parte matemática, cómo lo vamos a hacer. Capaz yo le envíe problemas y ustedes resuelven y después me envían para que yo les pueda evaluar. Pero en sí, el examen del lunes es todito teoría, es todito selección múltiple, no se preocupen. Este lunes ya es el parcial. Sí, creo que el lunes es 4, ¿verdad, Lorenzo? Sí, el 4. Espérame que vea mi Sí. calendario. Sí, el lunes 6. Y creo que el miércoles 8 es con el otro profe, ¿verdad? Anotaron en su cuaderno la vez pasada. Está apagado En tu la micrófono. Sí, plataforma no te dice cuándo eso. bueno, ahí está. Y como les dije, mi examen es todo selección múltiple, nada de completar. Sí, para la segunda parte vamos a tener un poco de matemática para que ustedes sepan quitar, por ejemplo, vacaciones proporcionales, aguinaldo. Vamos a tener un poco de matemática para la segunda etapa. O sea, sería ya para el examen final. Pero ese voy a alzar en la plataforma en Word y ustedes van a completar y después van a levantar. O sea, va a tener puntaje. Y mañana voy a alzar la tarea que le va a valer 10 puntitos para que puedan alzar también en la plataforma. Y cómo es, se van a clasificar el tiempo y después la presentación en la Van a, carátula y todo, o- no, esto
este tiene solamente, cuando se levanta en la plataforma, solamente está el Word, está el nombre de la materia, de la profesora, nombre y apellido del alumno y desarrollo directo. No es así como un trabajo de investigación. Así nomás, directo, desarrollan y alzan. Creo que en el video que alzaron luego decía lo que si es que el profesor quería de tal forma, Sí, explicaba cómo quería, pero el profesor anterior, por ejemplo, nos dijo que directamente nomás era así como estás diciendo. sí, Es poner directamente lo que hacías y alzaba y ya. sí, así mismo. Pero hay algunos que sí piden con más protocolo, vamos a decir, pero en mi caso no, soy más práctica. Directo al desarrollo y Sí, sí, directo levantan y directo ya al puntaje. y justamente eso decía lo que sí, es que ya depende del profesor para Sí, así mismo es. qué tipo de trabajo. Y nada, nos volvemos, nosotros vamos a volver a tener clase el lunes. Podemos de repente tocar algunos temitas y luego ustedes rinden. O sea, como les dije, el examen va a estar habilitado desde las 7 de la noche hasta el martes, hasta las 23:59. Bueno, Ok, profe, Bueno, legal. Rápido pasó la hora cuando es interesante. no, y da gusto conversar y que cada uno diga su anécdota o su propia historia vivida dentro, porque cada lugar de trabajo pues es diferente. A cada uno le toca de repente situaciones diferentes y que de repente no supieron resolver y aceptaron, pero está bien debatir. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Ok, gracias por Bueno, que tenga. buen descanso. Sí, profe. Ok, Buen muchas descanso gracias. para todos. Chao, chao. Salud, salud.